¿Alguna vez has oído hablar de un profeta que hizo todo bien y aún así murió por mano de Dios? Suena absurdo, ¿verdad? Pero esta es una de las historias más inquietantes y olvidadas de la Biblia. Un hombre que escuchó la voz de Dios, fue obediente, operó señales sobrenaturales y aún así tuvo su muerte decretada por el mismo Señor. En este video vamos a desentrañar el enigma detrás de la muerte misteriosa de un profeta sin nombre. Prepárate para sumergirte en una trama de juicio divino, mentiras proféticas y prueba espiritual donde no todo es lo que parece. Una advertencia urgente para todos los que dicen servir a Dios, pero ignoran los detalles de la obediencia radical. ¿Qué lleva a un siervo fiel a caer en un final tan trágico? ¿Acaso existe espacio para la desobediencia disfrazada incluso entre los escogidos? ¿Cuál es el verdadero precio de prestar oído a voces que hablan en nombre de Dios, pero que no vienen de Dios? Las respuestas te dejarán en silencio y con temor. Esta historia desafiará tus certezas, tocará tu conciencia y revelará algo que la mayoría de los creyentes prefieren no enfrentar. Dios no tolera la rebelión, ni siquiera entre sus profetas. Y el silencio del cielo puede ser muchas veces el sonido más aterrador. Si quieres entender lo que realmente significa temer a Dios y no ser engañado por consejos falsos, quédate conmigo hasta el final. Aprovecha ahora, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like, porque lo que vas a descubrir aquí puede salvar tu vida espiritual. Nadie sabía su nombre, ningún registro sobre su origen, ningún título, linaje o currículum. Solo una misión, ir hasta Betel y entregar un mensaje directo del cielo. Lo que sabemos es que era un profeta sin nombre, enviado por Dios para confrontar el pecado que Jeroboam había institucionalizado. Un altar pagano, erigido con apariencia de piedad, pero fundado en la rebelión. Y fue allí donde Dios decidió actuar. Este hombre llevaba consigo un llamado raro: obedecer sin cuestionar, hablar sin temer, actuar sin buscar reconocimiento. Su misión era clara, su identidad irrelevante. No buscaba gloria personal, porque entendía que la verdadera autoridad espiritual no depende de la fama, sino de la voz de Dios. Y fue con esa convicción que subió hasta el altar maldito. La escena es intensa. El ambiente está saturado de religiosidad falsa, incienso extraño y sacerdotes nombrados por el rey. Pero el profeta sin nombre rompe el silencio y profetiza con autoridad. El clima cambia, el peso de la profecía olvidada flota en el aire. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué su palabra tiene tanto poder? La respuesta no está en quién es él, sino en quién lo envió. Y el cielo responde. Una señal sobrenatural ocurre ante todos. Es como si Dios pusiera un sello en su palabra diciendo: sí, fui yo quien habló. Todo parecía ir rumbo a la gloria. La obediencia radical del profeta era visible, el poder de Dios palpable, y el mensaje había sido entregado con éxito. Pero nadie imaginaba el desenlace que lo aguardaba. Aquí está el misterio que intriga incluso a los estudiosos. ¿Cómo un hombre tan fiel, usado por Dios con tanto poder, termina muerto de forma tan inesperada? ¿Por qué el cielo, que lo envió con tanto celo, también decretaría su sentencia? Estamos ante una historia donde el juicio divino no hace concesiones, ni siquiera para los obedientes. Esta historia comienza con valentía, pero será marcada por el dolor. El mismo hombre que confrontó a un rey sería confrontado por algo aún más sutil y peligroso: la voz de otro profeta. Una figura inesperada que surgirá pronto y pondrá en jaque no solo su misión, sino su propia vida. Y es ahí donde comienza el verdadero conflicto. Frente al altar pagano, el profeta sin nombre no vacila. La multitud observa en silencio cuando él alza la voz y proclama: «Altar, altar, así dice el Señor», y antes de que alguien pueda reaccionar, el altar se parte con un crujido sobrenatural. Las cenizas se esparcen y el pueblo retrocede con espanto.
Es el cielo hablando en voz alta. La profecía olvidada ahora se cumple ante todos, incluso ante el rey. Jeroboam, tomado por la furia, extiende la mano para ordenar el arresto del profeta. Pero en ese mismo instante, su brazo se seca y paraliza, como si el mismo aire le hubiera sido arrancado. La escena es a la vez simbólica y espiritual, el poder humano inmovilizado por la mano invisible de Dios. Es un choque de reinos, la autoridad celestial confrontando la corrupción institucionalizada. Es curioso cómo el texto no escatima en detalles. El brazo del rey queda rígido, inmóvil, una señal sobrenatural de que nadie se burla de la palabra de Dios sin consecuencias. El pueblo, que antes aplaudía a Jeroboam, ahora presencia su vulnerabilidad. La sentencia celestial no distingue posición social. Cuando Dios decide intervenir, ni los reyes pueden esconderse. El profeta, por su parte, no se exalta. No hay gritos ni vanagloria, solo una postura serena de quien habla con respaldo del Altísimo. Y cuando el rey, desesperado, pide oración, él ora. Así de simple. El temor del Señor y la misericordia caminan juntos en ese momento. El brazo es restaurado. Pero eso no cambia el juicio. Dios sanó al rey, pero no aprobó el altar. Esta escena deja un mensaje fuerte para nuestros días. Hay mucha fe disfrazada de poder humano, mucha autoridad religiosa construida sobre errores espirituales fatales. El altar de Jeroboam parecía legítimo, pero era un fraude. Y Dios usó un testimonio silencioso, a través de un hombre sin nombre, para exponer la verdad. Pero la historia no termina ahí. A pesar del impacto, el profeta aún necesita cumplir otra parte de su misión, no dejarse envolver por el ambiente ni por la gloria momentánea. Y es exactamente en ese punto donde se acerca el peligro más sutil. Porque a veces la mayor prueba espiritual no viene del enfrentamiento con el mal, sino de la invitación al descanso después de la victoria. Justo después del enfrentamiento y las señales sobrenaturales, Dios establece una orden clara al profeta: no comer pan, no beber agua, ni regresar por el mismo camino. Parece simple, pero encierra un peso espiritual profundo. Es como si el cielo dijera: tu misión no es socializar, es obedecer. Un recordatorio de que no toda invitación amable es permiso divino. Esa prohibición divina carga más que un código de conducta, es una coraza espiritual. Comer y beber en la cultura hebrea significaban alianza, comunión. Y Dios no quería que su profeta se alineara, aunque fuera inconscientemente, con ese sistema corrompido. La obediencia radical era un escudo contra la seducción del ambiente. Además, la ruta de regreso era una prueba silenciosa de su misión. Volver por el mismo camino sería predecible, y Dios no quería previsibilidad, quería dependencia total. Cuando Dios dice, no regreses por donde viniste, Él está diciendo, no te acomodes, no repitas, no te expongas al mismo escenario. Cada instrucción carga un propósito invisible, y es aquí donde la tensión empieza a crecer, porque el profeta no cuestiona ni discute, simplemente obedece, pero lo que él aún no sabe, y nosotros sí, es que alguien lo está observando. Alguien mayor que vive cerca y oyó lo que sucedió. Un hombre que pronto será el instrumento de la mayor prueba espiritual en la vida de ese siervo obediente. Este fragmento nos confronta con una verdad simple e incómoda. Dios prueba la fidelidad más que el desempeño. No sirve cumplir con el 90% de la misión y relajarse en el resto. La obediencia parcial es, a los ojos del cielo, desobediencia disfrazada. Y muchas veces la verdadera prueba viene después del milagro, no antes. El profeta sale del escenario de la gloria y entra en el camino de la tentación, y ni siquiera imagina que el mayor riesgo no vendrá de un enemigo declarado, sino de un hombre con apariencia espiritual.
uno que habla de Dios, pero no fue enviado por Él. Y eso lo cambia todo. Es en este punto del viaje que entra un nuevo personaje, un viejo profeta, habitante de la misma región, que escucha hablar de los acontecimientos. Movido quizá por celos, curiosidad o nostalgia ministerial, parte en busca del hombre de Dios y lo encuentra descansando bajo un árbol, vulnerable, cansado y aparentemente fuera del alcance del peligro. El anciano se acerca con palabras suaves y habla como quien tiene autoridad espiritual. Afirma haber recibido una nueva orden, no directamente de Dios, sino de un ángel. Y aquí la trama cambia por completo, porque lo que parecía un consejo piadoso era, en realidad, una mentira profética, una distorsión sutil de la verdad. Este momento es crítico. El profeta sin nombre, que desafió reyes y resistió la gloria falsa, ahora vacila ante un colega de fe. ¿Por qué? Porque la tentación venía envuelta en lenguaje espiritual. No llegó como afrenta, sino como supuesta revelación. La trampa estaba en la voz del hermano más experimentado, pero el veneno estaba en el contenido. La gran pregunta es, ¿por qué se dio? Tal vez estaba exhausto, tal vez quería compartir la victoria, tal vez el respeto humano sofocó la convicción espiritual. Pero el hecho es que ignoró la voz de Dios que ya conocía y eligió escuchar otra que contradecía directamente la instrucción divina. Y ahí comenzó la caída. Esta escena nos enseña algo vital. Hasta los profetas pueden ser engañados por otros profetas. No todo hombre de Dios es portavoz de la verdad en ese momento. Necesitamos discernir el espíritu detrás de la voz y nunca aceptar algo que contradiga lo que Dios ya nos dijo con claridad. La duda espiritual camuflada de humildad puede ser fatal. El anciano parecía inofensivo, hablaba con cariño, mencionaba ángeles, citaba a Dios, pero estaba fuera de la voluntad divina, y aún así fue escuchado. Una prueba espiritual silenciosa, pero mortal. El peligro no venía de fuera, sino de dentro. Y ahora, el camino que era recto comienza a inclinarse peligrosamente hacia el juicio divino. Sentado a la mesa con el viejo profeta, el profeta sin nombre parte el pan, bebe el agua y se relaja. A los ojos de quien observa, es solo un momento de comunión entre siervos de Dios, pero para el cielo ese gesto es grave. La prohibición divina había sido quebrantada, la obediencia radical, interrumpida. La desobediencia disfrazada ahora se manifiesta en forma de hospitalidad. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo el sonido de una comida, una conversación amable, un momento de descanso. Pero es exactamente ahí donde habita el peligro, cuando la transgresión se viste de reverencia y el error se disfraza de espiritualidad. No pecó por codicia, pecó por confianza mal colocada. Este episodio revela que el enemigo no siempre llega como adversario feroz. A veces se presenta como consejero piadoso, con frases dulces, ojos llorosos y revelaciones del más allá. Su arma más poderosa no es el ataque frontal, sino la sutileza de la distorsión. Y cuando la voz de Dios es ignorada, aunque sea por un instante, el precio puede ser irreversible. Esta escena nos confronta con la realidad de muchos hoy. Cristianos sinceros, pero frágiles ante discursos seductores. Gente que empieza bien, pero termina cayendo por escuchar a alguien que hablaba con autoridad espiritual. Pero recuerda, no importa quién lo dice, importa lo que Dios ya dijo. No todo consejo es orientación. No toda palabra bonita es dirección. Y lo más aterrador es que el profeta no percibe el error. No hay arrepentimiento ni confrontación. Simplemente termina la comida y se prepara para seguir su camino. El juicio aún no ha caído. Todo parece estar bien, pero el cielo ya decretó. La línea fue cruzada. El silencio de Dios es el presagio del trueno. El castigo invisible ya está en marcha. Esta es una lección dura. La obediencia no acepta negociación. No existen pequeñas concesiones ante lo sagrado.
El altar fue quebrado, el brazo fue sanado, pero ahora lo que está a punto de quebrarse es el propio destino de ese hombre. La próxima palabra saldrá de la misma boca que mintió, solo que esta vez será como voz del propio juicio divino. De repente, el clima cambia. En medio de la comida, el viejo profeta mentiroso es tomado por una palabra que no viene de él, sino de Dios. Y lo que sale de su boca ahora no es engaño, sino sentencia celestial. Un giro que parece absurdo. El mismo hombre que engañó ahora profetiza la condena de aquel que fue engañado. ¿Por qué no obedeciste a la voz del Señor, tu Dios? Las palabras cortan como cuchillas invisibles. El ambiente se llena de peso. El aire parece denso. Y el profeta sin nombre escucha en silencio el veredicto que sella su final. Tu cadáver no será sepultado con tus padres. Un juicio terrible proveniente de un canal impuro, pero cargado de la santidad divina. La ironía es dolorosa. La boca que lo llevó a la caída ahora es usada para comunicar el castigo divino inmediato. No hubo espacio para justificaciones, ni tiempo para arrepentimiento. Dios no consideró su ingenuidad como excusa. El error fue cometido. La voz de Dios fue ignorada y eso bastó para que la muerte fuera decretada. Esta escena desafía nuestros conceptos modernos de justicia. Al fin y al cabo, no sería el viejo el mayor culpable. Pero aquí aprendemos algo profundo. La responsabilidad espiritual no puede ser transferida. Aún engañado, el profeta había recibido una orden directa de Dios. Y quebrantarla, por cualquier motivo, era una falta que el mismo cielo no podía ignorar. El contraste entre gracia y juicio se vuelve nítido. El mismo Dios que sanó el brazo del rey, ahora sentencia a su propio mensajero. La gloria dio lugar al temor, y lo que queda es el eco de una verdad innegociable. Quien sirve a Dios necesita temerle más que confiar en los hombres, incluso en los hombres que parecen hablar en su nombre. A partir de aquí, la narrativa entra en un terreno sombrío y simbólico. El profeta se levanta y parte. No corre, no discute, no clama, solo sigue, como quien acepta la sentencia. El juicio ya está suelto. Y en el camino, el cielo enviará una criatura que, a diferencia del viejo, no mentirá, no dudará, no perdonará, un león. El profeta sigue su viaje, no hay alarde ni prisa. Camina como quien sabe que está cumpliendo la última etapa. Y entonces aparece el león, no para devorar, no para matar por hambre, ataca con precisión divina, mata, pero no desgarra, no toca al burro, no arrastra el cuerpo, solo cumple la orden y permanece ahí, inmóvil como un guardián del juicio de Dios. La escena es surreal, un hombre muerto en el suelo, un burro parado al lado, un león en vigilia como si supiera que su misión terminó. No hay sangre esparcida, no hay violencia común. Es una señal sobrenatural, algo fuera de la lógica animal. Hasta la naturaleza obedece a Dios, más que muchos profetas. La creación reconoce al Creador, incluso al ejecutar su orden. Para quien pasa por el camino, es un testimonio silencioso, pero imposible de ignorar. El león ahí, sin actuar más. El burro parado, sin huir, y el cuerpo tendido. Un profeta caído no por persecución, sino por desobediencia disfrazada. La muerte no fue fruto de accidente ni casualidad. Fue muerte decretada por Dios, con precisión quirúrgica. Es difícil para la mente humana entender por qué Dios usaría a un animal para castigar a uno de sus siervos. Pero el texto no está hablando solo de juicio, está enseñando reverencia. El león aquí no es solo instrumento de castigo, es símbolo del propio carácter de Dios, justo, fuerte, incomprensible y santo. Una respuesta al pecado que parecía pequeño, pero fue fatal a los ojos del cielo. Y quizá el detalle más impactante sea el silencio. Ninguna voz celestial interrumpe la escena. Ningún ángel aparece para explicar. El cielo no envía consuelo, ni ofrece explicaciones. Porque cuando la voz de Dios es ignorada,
el cielo también guarda silencio. El dolor ahora sirve como lección para quien pasa y para quien lee. La historia avanza, pero la pregunta queda: ¿cómo lidiar con una muerte que no tiene sentido? ¿Cómo explicar el actuar de un Dios que castiga al obediente, pero perdona al rey idólatra? La respuesta no será dada con palabras, sino con acciones, y vendrá de la boca de quien causó todo esto, el propio viejo profeta mentiroso. Al saber de la muerte, el viejo profeta mentiroso se levanta de inmediato. Él mismo ensilla el burro, parte en busca del cuerpo y encuentra la escena indescriptible: el león ahí, el burro intacto y el hombre de Dios tendido en el suelo. La imagen es tan simbólica como dolorosa, y el viejo llora. Pero, ¿será eso arrepentimiento genuino o solo conciencia cargada? Toma el cadáver con reverencia, lo lleva hasta su ciudad, llora por él, lo lamenta como si fuera un hijo. Y dice algo conmovedor: «Ay de mí, hermano mío». Ahora reconoce el valor de ese hombre solo después de que la tragedia lo alcanza. Demasiado tarde. La reverencia olvidada vuelve a la superficie, pero no revierte la sentencia. Entonces el viejo hace algo inesperado: sepulta al profeta en su propia sepultura, un gesto que mezcla honra, culpa y un intento silencioso de redención. Pide que al morir sus huesos sean colocados junto a los del profeta. Quizá entiende, finalmente, que jugó con lo sagrado y que el precio fue la muerte de un justo por las palabras de un profeta engañoso. Esa actitud nos lleva a una reflexión amarga. Hay muchos hoy llorando consecuencias que ellos mismos ayudaron a crear. Personas que destruyeron ministerios, hogares, vidas, con palabras que parecían de Dios, pero no lo eran. Y cuando llega el juicio, el llanto aparece, pero la tragedia ya se instaló. El precio de la desobediencia fue pagado por otro. El viejo profeta representa a aquellos que, aun fuera de la voluntad divina, siguen siendo escuchados por sus títulos o su pasado. Engañó en nombre del cielo, y ahora carga sobre sus hombros el peso de una vida perdida. Aun siendo usado después por Dios, no escapó de la culpa. Hay errores espirituales fatales que dejan marcas eternas. Y lo más impactante, incluso después de todo esto, Dios permanece en silencio. Ninguna reprensión directa, ningún trueno, solo una narrativa que se va apagando, como el nombre del profeta que murió. Pero su tumba se convierte en memorial, una voz que sigue resonando para quien tiene oídos espirituales: teman a Dios. El cielo no tolera rebelión disfrazada de piedad. Esa es la pregunta que quema en el alma de quien lee esta historia. ¿Por qué Dios mató a un hombre obediente? Un siervo que cumplió la misión, dijo la verdad, operó señales, y aún así tuvo su vida arrancada por un acto que, a nuestros ojos, parecía pequeño. ¿Sería eso justicia o un misterio que se nos escapa? El problema está en cómo interpretamos la obediencia. Creemos que hacerlo grande es suficiente para compensar las pequeñas fallas, pero a los ojos de Dios no existe obediencia parcial. Una orden quebrantada es un pacto roto. Dios había hablado directamente y su palabra no estaba abierta a revisión, ni por ángeles ni por otros profetas. Esa muerte levanta otra cuestión teológica profunda. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien carga una revelación? El profeta sabía que la orden era clara. No cabía negociar. No había espacio para una nueva dirección. Y cuando cedió a la mentira profética, aunque fuera de forma inocente, rompió un código de confianza con el cielo. Algunos dirían, pero fue engañado. Y es verdad, pero la Escritura muestra que el engaño solo tiene poder cuando la convicción vacila. Él podría haber dicho no, y lo sabía. Dios ya había hablado, y cuando la palabra de Dios ya fue liberada, cualquier otra voz necesita ser probada contra ella. Eso vale para todos nosotros, aún hoy. Esta historia muestra que el error más peligroso no es el escandaloso,
sino el sutil, aquel que parece piadoso, que viene con buenas intenciones. El castigo divino inmediato fue duro, pero justo, porque ese profeta representaba no solo a un hombre, sino a toda una generación que cree que puede ajustar lo que Dios dice en base a sentimientos y conveniencias. Al final de cuentas, esa muerte misteriosa es un espejo que refleja nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces desobedecemos intentando justificar con espiritualidad? ¿Cuántas veces escuchamos voces contrarias a la de Dios por respeto, amistad o miedo de parecer demasiado duros? El profeta murió, pero su historia sigue hablando. Y el próximo párrafo será el más doloroso de todos. La historia termina sin grandes celebraciones, sin final feliz. El profeta sin nombre sigue sin nombre. Su voz se calla. Su cuerpo es sepultado por aquel que lo engañó. Y el cielo permanece en silencio. Pero ese silencio habla más alto que muchos sermones. Habla de un Dios que es amor, pero también es justicia, que perdona, pero no negocia principios. Esta narrativa es un recordatorio brutal de que Dios no hace acepción de personas. Ni el más ungido, ni el más obediente está por encima de la palabra. El altar fue partido, el brazo del rey fue sanado, pero la reverencia olvidada costó caro. Fue la gota que derramó el cáliz del juicio. No hubo misericordia, sí la hubo, pero también hubo temor del Señor. ¿Qué aprendemos con este final? Que es posible empezar bien y terminar mal. Que la obediencia radical no puede detenerse a mitad del camino. Que la mayor prueba espiritual puede venir después de la victoria. Y que hasta un profeta puede morir por causa de una elección aparentemente pequeña. La caída no vino por idolatría, sino por distracción. No existe neutralidad en el campo de la fe. Cada decisión es un reflejo de cuánto tomamos en serio a Dios. Aquel hombre fue un testimonio silencioso de la seriedad del llamado. Su vida y su muerte son predicaciones vivas sobre lo que significa andar con Dios sin retroceder y sobre el precio de la desobediencia, incluso sutil. Si Dios actuó así con un profeta obediente, ¿qué será de nosotros cuando tratamos su voluntad con indiferencia? Cuando jugamos con lo santo, relativizamos lo sagrado y seguimos sentimientos en lugar de la Escritura. Esta historia es una herida abierta en el alma espiritual de una generación que ha perdido el temor. El cuerpo del profeta no fue sepultado con sus padres, pero su historia fue escrita en las Escrituras para que nosotros aprendiéramos a temer, obedecer y permanecer firmes hasta el fin. Que nuestra generación no necesite de más profetas muertos para redescubrir el peso de la gloria de Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la voz de Dios y aún así diste oído a otra voz, solo porque parecía más cómoda o espiritual? ¿Cuántas veces dudaste ante una dirección clara, esperando una confirmación que solo servía para justificar la duda? ¿Será que has obedecido completamente o solo estás haciendo parte de la voluntad de Dios? La historia del profeta sin nombre nos recuerda que hasta los escogidos pueden caer cuando negocian la verdad, y que la obediencia que Dios espera es total, no parcial. No basta con empezar bien, hay que terminar con fidelidad. Esta es una generación que necesita urgentemente reaprender el temor del Señor, revisar la manera en que trata la palabra y silenciar las voces que no vinieron del cielo. ¿Qué actitudes puedes cambiar hoy? ¿Qué relaciones espirituales necesitas reevaluar? ¿Será que estás siguiendo el camino que Dios ordenó o ya aceptaste atajos con apariencia de piedad? El juicio empieza por la casa de Dios. Pero la buena noticia es que la gracia también está disponible para los que se arrepienten y vuelven a obedecer de verdad. Deja que esta historia resuene dentro de ti. Reflexiona, ora, examina tu vida. No seas solo un espectador de una tragedia bíblica. Usa esta advertencia para alinear tu caminar con la santidad que Dios exige y que Él mismo capacita para vivir. El enfrentamiento sagrado está delante de ti,
La decisión ahora es tuya. Si este contenido habló contigo, compártelo con alguien. Tal vez esta palabra sea exactamente lo que otra alma necesita para despertar. Y claro, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like en este video. Aquí revelamos verdades olvidadas, no para escandalizar, sino para despertar.